Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que tengan una buena tarde el día de hoy, 18 de marzo del 2021. Vamos a comenzar con el análisis de un tema muy interesante que es los movimientos sociales. Así que por favor anota el título en tu cuaderno, en tu documento de Word o donde sea que vayas a realizar tu trabajo. Y vamos a anotar el aprendizaje esperado, que nos dice que vas a ser capaz de reconocer los movimientos sociales a favor de los derechos de la mujer, la protección de la infancia, el respeto a la diversidad y otras causas que buscan hacer más justo el siglo XXI. ¿Ok? Vamos a comenzar con la definición. ¿Qué son los movimientos sociales? ¿Ok? Los movimientos sociales son acciones que realizan uno o varios sectores de la población para dar solución a una problemática. Estas problemáticas en su mayoría demandan cambios en la estructura del poder, de la economía, de la cultura, de la sociedad, de educación, etc. ¿Ok? Ok, lo primero que tienes que comprender es que se han dado diversos movimientos sociales. ¿Ok? Uno de los más importantes en el siglo XVIII fue la Revolución Francesa, que ya analizamos. Acuérdate que la Revolución Francesa demandaba el cambio político de una monarquía absolutista a un gobierno que fuera democrático, si te acuerdas. En el siglo XIX surge también el movimiento sufragista, que surge principalmente en Inglaterra y Estados Unidos, y que las consecuencias que genera este movimiento es que a las mujeres se les reconozcan derechos. Y en el siglo XX también está el movimiento de Mahatma Gandhi, que fue un movimiento de paz para descolonizar la India. ¿Ok? Hoy en día los movimientos sociales tienen gran importancia y repercusión en los medios de comunicación, ya que a partir del siglo XXI las redes sociales que todos utilizamos han ayudado para la difusión de estos movimientos y también han ayudado para protestar, para promover la difusión, para organizar y demandar muchos derechos y problemas que la sociedad tiene hoy en día. Algunos de estos movimientos son espontáneos, ¿ok? Las personas se unen por causas comunes o por alguna inquietud social exclusiva de un país, por ejemplo, los movimientos estudiantiles, o por problemas globales como los movimientos ecologistas para detener el cambio climático, o un movimiento no muy lejano, que incluso acaba de pasar unas semanas. Yo me imagino que lo viste en las noticias o en las redes sociales, fue las protestas de las mujeres aquí en México y en otras partes del mundo, ¿ok? Vamos a comenzar con el análisis de los derechos de la mujer, que fue uno de los principales movimientos sociales que vamos a analizar. Debido a la revolución industrial, las mujeres y los niños fueron incorporados como mano de obra, ¿ok? Pero estos eran explotados y se les negaban derechos laborales. Desde la Revolución Francesa, las mujeres levantaron la voz para reclamar sus derechos. En 1791, Olympia de Gouges escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ya no solamente los derechos del hombre que existían y del ciudadano, ahora también se redactó los derechos de la mujer y de la ciudadana, donde sostuvo que los derechos de la mujer se encontraban limitados por los hombres y que pedía que por favor estos crecieran. Un año después, Mary escribió la vinculación de los derechos de la mujer, donde se señala que la mujer debía tener igualdad de derechos educativos, porque las mujeres antes no tenían derecho a la educación, a la política, a trabajar, ¿me explico? Y además de eso, decía que también debía tener derechos sobre tomar decisiones libres y acordada por la parte de los hombres también.
A finales del siglo XIX, la lucha de las mujeres giró en torno a la falta de derechos políticos que, como ya lo mencionamos, no tenían, y las mujeres se organizaron para redactar el derecho al voto, ya que les otorgaría el reconocimiento como ciudadanas. Este movimiento es conocido como el movimiento sufragista, anótalo, movimiento sufragista, y fue la base de los movimientos feministas que se destacaron décadas después. Incluso al día de hoy las marchas feministas retoman ideales de estas marchas que todavía no logran alcanzar sus derechos como tal. ¿Ok? Además de exigir el derecho al voto y a la educación, las mujeres también estaban cansadas ya de la discriminación sexual y salarial, de la violencia y de la explotación que tenían, por lo que exigían a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 que sus derechos se hicieran valer. Ante esta situación, la ONU se organizó para tener conferencias con diversos grupos feministas. Entre los más importantes se destaca la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, que fue reconocida y ratificada en 1953. En ellos se establecieron exclusivamente derechos políticos para las mujeres. Se les reconoce el derecho al voto y a ser votadas. Se les da también inclusión y se reconoce su derecho a ejercer en todas las funciones públicas, con igualdad de hombres. ¿Ok? Bueno, hay que mencionar que a finales del siglo XX y en las dos primeras décadas del siglo XXI, los países miembros de la ONU modificaron sus legislaciones para reconocer los derechos de la mujer. Se crearon políticas públicas y programas de mejoramiento para la salud y la educación. Sin embargo, en pleno 2021, jóvenes, las iniciativas no han sido suficientes. Las mujeres siguen padeciendo discriminación, violencia, hay feminicidios y no pueden decidir sobre su cuerpo ni su sexualidad. También hay movimientos feministas que se han organizado como el aborto, para exigir el aborto legal, pero que todavía falta muchísimo porque la sociedad y el gobierno reconozcan los derechos de las mujeres. ¿Ustedes qué opinan de estos movimientos? A ver, por ejemplo, ¿están a favor, en contra? ¿Cómo ven la historia? En lo personal considero que es muy importante que las mujeres tengan igualdad con los hombres y que cada persona es libre de decidir sobre su propia vida, sobre su cuerpo, ¿ok? Entonces hay que tener conciencia crítica, ¿vale? De ahí nos pasamos con los derechos de la infancia, que también viene desde la Revolución Francesa, desde la Revolución Industrial, que los niños han exigido derechos, ¿ok? Porque antes pues no se les reconocía como tal los derechos de la niñez. Sin embargo, a partir del 20 de noviembre de 1989, 192 países aprobaron y ratificaron como tratado internacional la Convención sobre los Derechos del Niño. En ella, que tiene 54 artículos, se reconoció que los niños y las niñas son individuos con derechos a un desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Obviamente también tienen obligaciones, ¿ok? No nada más es de pedir derechos, no, también todo derecho tiene una obligación. Esta convención, como primera ley internacional sobre los derechos de las niñas y los niños, es obligatoria para 192 países, como ya lo mencionamos, los cuales se comprometen a llevar a cabo las medidas necesarias para poner en práctica todos los derechos ahí reconocidos, ¿ok? El acuerdo incluye también una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos universales, a tener una familia, a la salud básica, a la educación, a la recreación, a actividades culturales, así como no discriminación, y los derechos de las niñas y los niños deben hacerse valer. También queda mucho material por qué trabajar en este sentido, en los derechos de la infancia. Sin embargo, sí ha habido un progreso, pero no ha sido igual para todos los países, ¿ok? Como en todo hay desigualdad, unos países avanzan más, otros no tanto, pero pues se sigue luchando contra para este derecho, para exigir estos derechos.
Ok, vamos a hablar de diversidad. Ok, bueno, el respeto a la diversidad es muy importante, ya que a finales del siglo XX fue el reclamar de algunos grupos de personas que se consideraban como una minoría, es decir, que tenían características diferentes al resto de la población. Dentro de esta diversidad hay tres tipos, ¿ok? La diversidad cultural, la diversidad racial o étnica y la diversidad sexual. Pon atención, por favor. La diversidad cultural se refiere a la existencia de distintas culturas que coexisten en un país o en determinadas áreas, ¿ok? Mediante su reconocimiento se busca unir y al mismo tiempo no discriminar a estos grupos de la población. Cada cultura tiene diferencias que se manifiestan en la lengua, en el arte, la música, las creencias religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, desde la descolonización de América en el siglo XVI, además de su relación con los pueblos asiáticos, el mundo comenzó a tener diversas formas y a cambiar distintos elementos de sus culturas, por lo que la diversidad cultural es muy importante reconocerla. A partir del siglo XX se da un reconocimiento de la diversidad cultural en cada país y también se habla de la multiculturalidad. Los grupos culturales deben reconocerse y respetar sus diferencias de manera sana y pacífica, ¿ok? Actualmente los países siguen siendo siguen teniendo algunas recomendaciones de la ONU para buscar un equilibrio entre los grupos culturales que les permita defenderse y protegerse de las demás personas, ¿ok? También hay un derecho a la diversidad racial o étnica, y este se ha buscado por la discriminación que a lo largo de la historia, la represión, al privar de los principios o de la igualdad han tenido algunos grupos, sobre todo los grupos esclavos de la población africana, y que también sobresalieron en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Desde su función, la Organización de las Naciones Unidas ha consagrado que todos tienen derechos en igualdad y se han organizado diversos grupos, diversos foros, conferencias para reconocer que cada persona tiene derecho a tener diversidad racial y étnica, ¿ok? Y bueno, los derechos a la diversidad sexual, que también han sido o han dejado huella en la historia, ya que a lo largo de la historia pues han existido diversos movimientos a favor de la diversidad sexual, es decir, que cada persona tiene derecho a amar, a elegir estar solo, amar, a decidir sobre su sexualidad, ¿ok? Uno de los primeros antecedentes que se tiene fue una matanza que ocurrió en 1969 con las protestas originadas en Nueva York, y a partir de ahí la sociedad demandó el respeto y el reconocimiento de los derechos civiles a este grupo de personas sin importar su preferencia sexual, que es algo que no nos debe de importar. Todos somos libres de amar a quien decidamos. En 2016 también un grupo de apoyo sobre la diversidad sexual de la Organización de Estados Unidos Americanos expresó una declaración en la que los países miembros deben condenar todas las formas de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad, de expresión o de género, ¿ok? Además pidió a los Estados Unidos eliminar las leyes de las barreras entre personas homosexuales, bisexuales, transgéneros, intersexuales, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia contra la diversidad hoy en día continúa y pues la verdad también es lamentable, ¿no? Como lo mencionamos, cada persona es libre de ejercer una decisión sobre su cuerpo, sobre su vida sexual. Todos somos libres e iguales ante la ley, ¿ok? Solo que hay personas a las que no les cambia el chip todavía, pero hay que respetar, sobre todo, fomentar la paz, ¿ok? Ya hablamos de la diversidad cultural, de la diversidad racial. Y bueno, vamos a hacer la actividad siguiente. Vamos a elaborar el cuadro comparativo con los tipos de diversidad que estudiamos. Fueron 3. La diversidad racial, la diversidad cultural y la diversidad sexual, ¿ok? Dice tipo de característica, tipo de diversidad, vas a poner de qué tipo es, de los que hablamos, sus características,
los derechos que exigen y la discriminación que han sufrido estos tipos de diversidad. ¿Ok? Está muy sencillo. Ahora aquí vas a describir lo que sucede en cada imagen. ¿Qué relación tiene con los hechos históricos que analizamos? Está la primera imagen, segunda imagen, tercera imagen y cuarta imagen. Y vas a responder el formulario, eso sería todo. Recuerda que para mí es muy importante tu opinión, así que si tienes alguna duda o sugerencia, por favor déjamela en Classroom o con la orientadora para atenderla. También recuerda entregar el trabajo en tiempo y forma, ¿vale? No te me atrases, son actividades muy sencillas, las haces en menos de una hora. Y ¿qué más? Bueno, déjame pensar, suscríbete por favor al canal, déjame un like y activa la campana de notificaciones para que te lleguen las notificaciones, valga la redundancia, cada que se suba un nuevo video, ¿vale? Entonces nos estamos viendo, cuídate mucho y ya casi son vacaciones. Adiós.